Estamos escuchando el análisis de Javier Villamor, periodista, analista internacional. Se conecta con nosotros desde Bruselas. En el segmento anterior hacía y nos brindaba un escenario completo de lo que está haciendo la dirección europea en este momento, las críticas que ha recibido sobre ciertas políticas que por supuesto impactan en los ciudadanos europeos y que a partir de aquí han surgido muchas críticas y mucho malestar en las sociedades de los países europeos con respecto a aspectos que tienen que ver con la economía, aspectos energéticos, el asunto de la guerra entre Rusia y Ucrania y otros elementos también sociales que de alguna u otra manera han hecho que los europeos busquen otras opciones, quizás virar más hacia la derecha y que aumenten las críticas hacia la Unión Europea como institución, una institución que a lo largo de los años ha sido muy alabada por lograr crear esta unión inicialmente económica, que ha sido ejemplo para el resto del mundo, pero que en este momento pareciera que está presentando ciertas grietas y vemos cómo algunos países del bloque presentan quizás una mirada distinta o un discurso distinto a lo que de alguna manera dirige la Comisión Europea. Vamos a seguir entonces con este análisis con Javier Villamor y nos está explicando justo esto. Y Javier, en este punto es importante quizás resaltar el impacto que tienen estas políticas a lo interno. Cuando hacíamos este programa sobre Alemania, que por cierto está en nuestro canal de YouTube, ahí usted lo puede ver ampliamente, la situación alemana que Javier además analizó bastante bien, este viraje hacia la derecha que toma Alemania y que ya empezaban a presentarse estos síntomas de desgaste, de una sociedad quizás cansada de estas políticas que en muchos casos parecen absurdas y parece que va contra la identidad europea y contra digamos, esa columna vertebral que presenta o que significa Europa para el mundo occidental. Una de las fases de la Unión Europea, que fue la Comunidad Económica, digamos, del carbón y el acero, y la Unión Europea siempre se ha entendido, o al menos, digamos, los más favorables a ellos, siempre se entendió como ese espacio común continental en donde, bueno, pues está muy bien tener un mercado común para poder hacer negocio, inversiones, etcétera, también con cierta libertad o con total libertad dentro del espacio Schengen, es decir, dentro de ese espacio de seguridad interno, para que los ciudadanos, seamos de cualquier país, nos podamos mover. Eso es lo que originalmente siempre se pensó de la Unión Europea y por lo que siempre también fue tan alabado, ¿no? Es decir, eso permitió ese crecimiento, ese hermanamiento entre pueblos que históricamente, como decía en la anterior parte, habían estado, pues bueno, tenemos ahí las guerras históricas, ¿no? Y también las guerras mundiales, que siempre han sido guerras europeas exportadas al mundo. Eso estaba muy bien. Ahora, lo que se ha ido virando precisamente ha sido ese control cada vez más centralizado desde Bruselas, lo que también se habla de la federación o federalización de los Estados miembros, que es que cada uno, o sea, hay una absorción de soberanía por parte de Bruselas de todos los países miembros. Eso también hay que sumarle las políticas identitarias, hablamos del género, hablamos también de la inmigración masiva, hablamos de todas estas políticas conocidas hoy día como woke de alguna manera, que han ido destruyendo poco a poco la identidad europea históricamente hablando, ¿no? Hablamos de lo que se conoce como filosofía griega, derecho romano y humanismo cristiano. Eso es lo que ha sido siempre la fundación misma de Europa, tal y como la conocemos históricamente. Claro, esta inmigración masiva no es precisamente de países hermanos, como por ejemplo también hispanoamericanos, sí a nivel español, pero no a nivel europeo, son principalmente también gente de África o de Asia, y que ha ido generando guetos, ¿no? No toda la inmigración es un problema, pero sí que gran parte de esa inmigración no se ha sabido integrar o no se ha querido integrar por un lado y por el otro, y está generando grandes problemas de seguridad y socioeconómicos a gran países. Vemos como por ejemplo Alemania, que hablamos en su momento, vemos Francia, vemos el Reino Unido, donde actualmente ya por ejemplo hay incluso ministros que son abiertamente musulmanes, ¿no? Eso era impensable hace unos años, hoy en día ya no lo es. Algunos países de Europa del Este, los que precisamente son del antiguo bloque soviético, son abiertamente más conservadores, el caso de Polonia, como lo has mencionado ahora, el caso de Hungría, el caso del grupo de Visegrado, en donde pues precisamente como se ha ido viendo con el paso de los años las consecuencias de ciertas políticas, como nosotros en España hemos visto cómo está Francia, cómo está Alemania, y cómo también, por ejemplo, Hungría ha visto cómo estamos nosotros, hay cierta protección cada vez más de esa soberanía por parte de los países que más tarde han entrado en el bloque y que están viendo cómo de alguna manera
la Unión Europea también se está convirtiendo en esa unión de repúblicas socialistas europeas, si me permitimos esta extrapolación de la antigua URSS, de repúblicas socialistas soviéticas, con las repúblicas socialistas europeas, porque cada vez esta centralización es lo que se está criticando. Es decir, nadie está en contra de la Unión Europea como se ha conocido, sino de esta usurpación de la soberanía por parte de Bruselas y que te digan a ti cómo tienes que ser dentro de la Unión, ¿no? Es decir, usted tiene que pensar así, usted tiene que hacer así, usted no puede pensar esto sobre la familia, usted no puede pensar esto sobre la inmigración, y si no hay unas consecuencias importantes. A día de hoy la Unión Hungría, por ejemplo, está pagando 1.000.000 de euros al día de multa por no amoldarse a la política de inmigración masiva que tiene Bruselas. Y esto lo está pagando porque, echando cuentas, el gobierno de Budapest dice que le sale más barato pagar el 1.000.000 de euros diarios de multa que las consecuencias de la inmigración masiva en sus países. Lo estamos viendo en Francia, lo estamos viendo en Alemania, ¿no? Y entonces esto poco a poco está haciendo que la Unión Europea implosione. Entonces, por lo bien, como estabais comentando, cada vez más hay mucha gente que se plantea otras cuestiones. Históricamente la Unión Europea ha sido más de corte centro-izquierda, una especie de socialismo más amable, si lo queremos ver así, no como el socialismo como se entiende quizá en Estados Unidos, sino ese socialismo más europeo, ese estado del bienestar, ese cristianismo visto a nivel político, llevado a ciertas posturas de justicia social, que ha servido en su momento cuando la Unión Europea era más homogénea, pero que esto no se sostiene cuando estamos hablando de pues, pagar a inmigrantes, familias enteras que puedan venir sin que realmente estén integradas y sin que también haya un mercado laboral, porque aquí hablamos sobre todo de economía, ¿no? En España, por ejemplo, tenemos 3 millones de desempleados. No tiene ningún sentido importar a más inmigrantes cuando tenemos tantos desempleados, ¿no? Y esto estamos hablando de España, pero lo mismo lo podemos hablar en otros países donde el paro es casi a nivel estructural más del 10%. Y además es paradójico este hecho, entendiendo que una de las grandes bondades de la formación de la Unión Europea era precisamente respetar ese mosaico de culturas, ¿no? De los países que integran precisamente esta unión, países que además están de alguna u otra forma padeciendo estas políticas a lo interno, y sobre esto vamos a hablar en el próximo segmento, porque no solamente el impacto que tienen las políticas de la Comisión Europea, sino también su propia arena política en particular, como es el caso de España, que además ha sido noticia en las últimas semanas ahí con estos casos de corrupción del PSOE, del partido del gobierno. Entonces vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a entrar directamente a revisar España, que por supuesto Hispanoamérica y nosotros como región tenemos una relación tan directa, ¿no? Entonces es oportuno también entender lo que está pasando en este momento en España. Vamos a hacer una pausa y al regreso seguimos con más de este análisis y de esta conversación con Javier Villamor, periodista y analista internacional.